Feliz, bendito sea la presencia del Señor. Quiero predicar bajo el tema, quiero titularlo de esta manera: el conflicto diario de nuestras vidas. El conflicto diario de nuestras vidas. Porque sabemos que nosotros a diario tenemos un conflicto interno en nuestras vidas. Por eso quiero leer en la Biblia, quiero leérsela en la nueva versión NBI. O nueva versión internacional. Dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne, de la naturaleza, pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se componen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Por eso yo les digo que hay un conflicto en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria. Hay un conflicto interno entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu. Son dos cosas que nosotros debemos de complementar y que debemos de tener demasiado cuidado en esta área. Porque estuve investigando, los deseos de la carne no únicamente se refiere a los deseos sexuales, sino que también hay otros deseos que son los deseos carnales. Los deseos carnales o los deseos de la carne se refiere a aquellos apetitos físicos carnales. Son apetitos que como que a ustedes le han prohibido la Coca-Cola, pero que ya no quieren dejar la coquita. A ustedes le han prohibido la Pepsi, pero que el deseo ustedes de alimentar el paladar, de alimentar la carne, también el deseo de descansar. Estos son apetitos físicamente de la carne, que son de la naturaleza humana, que son de nuestra naturaleza, que solamente el Espíritu de Dios nos lo puede quitar. Cuando nosotros estamos enfocados en el Espíritu, muchas cosas se van a ir y se van a calmar. Amén. Estos deseos incluyen la necesidad de alimentarse, de beber, descansar, satisfacer nuestras necesidades sexuales. Todas esas cosas, cuando vamos a eso, podemos conseguir muchos deseos de nuestra carnalidad o de nuestra naturaleza. Entonces que debemos de nosotros tener muchos cuidados, porque una cosa nosotros podemos complementarla y podemos nosotros controlarla, pero hay otra cosa que no podemos controlar, que son nuestros deseos. Pero ¿qué deseo tienes? ¿Cuál es el deseo que tiene tu carne en el día de hoy? ¿Cuál es el deseo de tu carne en la madrugada, en la noche? Cuando las hormonas de tu cuerpo se despiertan. ¿Cuáles son tus deseos? ¿O cómo lo puedes controlar hablando espiritualmente? Amén. Pero la Biblia también lo interpreta de esta manera y manifiesta son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Yo creo que ustedes lo saben. Pero y porque si nosotros lo sabemos, ¿por qué no la ponemos por obras? Son conflictos internos de nosotros que podemos controlar. Pero ¿por qué no lo podemos controlar? Dice la Biblia lo interpreta de esta manera. ¿De qué manera? ¿Qué son los deseos de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Sabía que hay cristianos que todavía son idólatras? ¿Sabía usted que hay cristianos que idolatran cualquier cosa? De su casa, de sus bienes, que no se quieren deshacer de ellos porque ustedes lo idolatran. Ay, no, es que me lo regaló mi abuelita, me lo regaló mi mamá. Ay, qué lindo, mi mamá ya no está.
Eso me lo dejó ella. Y como lo decían días pasados, hay gente que aún todavía cargan esta estampita en sus carteras. Cargan reliquias en sus carteras. Hay otras personas que son tan idólatras que aún cargan billetes. Cargan billetes en su cartera para que eso le provea finanzas. Y dice, no, yo cargo este billete aquí para que... yo cargo aquí $2. Yo cargo aquí en mi cartera $2 para que me traiga abundancia. No, yo cargo aquí un billete de $1,000 de los viejos de antes para que me provee billetes nuevos. Esas son idolatrías humanas que nosotros debemos deshacernos de todas esas cosas para que el bien y la misericordia de Dios pueda llegar a nuestras vidas. Amén. Las otras cosas que la Biblia lo interpreta: idolatría, hechicería, enemistades. ¿Será que hay enemistades dentro del pueblo de Dios? ¿Será que hay pleito entre el pueblo de Dios? ¿Será que hay celos, ira, contienda dentro del pueblo de Dios? Pero eso la Biblia lo prohíbe. Eso la Biblia lo prohíbe porque son deseos carnales, no son espirituales. Pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia. ¿Será que hay envidia dentro del pueblo de Dios? ¿Será que hay herejía dentro del pueblo de Dios? ¿Será que hay disensiones dentro del pueblo de Dios? ¿Será que hay homicidio dentro del pueblo de Dios? Que cualquier hermano te quiere matar, te quiere destruir. ¿Será que hay homicidio dentro del pueblo de Dios? Hay mucha gente que aquí están muertos porque otro te ha matado y que está orando para desearte el mal. Y cuando a ti te va mal, la gente se goza, se alegra, se siente feliz. Está bien, bien hecho. Aleluya, Señor. Gracias por esa oración que te hice y me ha sido respondida, papá. Eso no es de Dios. ¿Será que hay no lo voy a decir? ¿Será que hay borrachos dentro del pueblo de Dios? Que todavía se toman su chelita escondido porque dicen, no, esto no está mal. Estoy hablando de lo que interpreta la Biblia. Orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo he dicho, que no lo deben de hacer. Pero nuestra pregunta, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿O por qué lo hacen? ¿Por qué se hace dentro del pueblo de Dios si la palabra de nuestro Señor Jesucristo no lo está prohibiendo? Que no debemos de hacerlo. Obviamente, nosotros como seres humanos nos cansamos, nos sentimos agobiados, nos sentimos agotados físicamente, pero hay una palabra que nos alimenta y nos dice: todo aquel que está cansado del mundo, de la vieja naturaleza, come on, baby, vengan a mí, que yo os haré descansar. Es el mejor descanso que el Señor nos puede dar a cada uno de aquellos que están cansados físicamente del mundo, que te ha golpeado, que te ha herido y te ha hecho tantas maldades. Por eso el Señor te dice: vengan a mí, que yo los haré descansar. No, Señor, es que yo no tengo trabajo y tengo que trabajar. Venga al Señor, que Él te dará la finanza que vos necesitas. El problema es que no le damos la prioridad a Dios, primero nos la damos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque son los deseos carnales los que nosotros sentimos y nos vamos a sentir bien.
Por eso yo predicaba el domingo pasado. ¿Cómo se llamó el mensaje el domingo pasado? Gracias. ¿Cómo llamó? El único que da regalo aquí es Reina porque tiene la tienda. Ah, no, ¿cómo? Tienda, ella se llama tienda, pero aquí ¿cómo se llama? A novedades. Novedades allá es cuando hay una novedad que alguien se murió. Ah, bueno. Predícalo. ¿Cristianos prósperos o cristianos bendecidos? Porque a veces nosotros consideramos que porque trabajamos, no, te está destruyendo, te estás matando. El día de mañana cuando estés arrugadito, ay, no, es que fue el trabajo mío que me... No, te estás acabando tú mismo. ¿Sabe por qué? Porque has perdido la confianza en ese Dios maravilloso. Cuando nosotros somos hombres y mujeres que tenemos la fe, la certeza y la convicción, lo que tú no vendiste hoy, el día de mañana tú lo vas a vender duplicado. La Biblia se refiere también que cuando nosotros conocemos a Cristo y nuestra conciencia, dice que nuestra conciencia cambia en cuanto al pecado. La Biblia también lo describe que cuando nosotros vamos a Cristo y conocemos a Él, nuestra vida es cambiada y transformada por el poder de Dios. Cuando nosotros estamos enfocados en las cosas de nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo te va a ayudar a controlar tu carne, a tu vieja naturaleza pecaminosa, lo dice la palabra. A cuanto al pecado, cambia porque somos conscientes que en Cristo somos más que vencedores. Dile que está a tu lado, con Cristo somos más que vencedores. Y sin embargo, a pesar de haber sido lavado por la sangre de Cristo o ser salvado, vamos a considerarlo así, hay una parte de nosotros que se opone a las cosas de nuestro Señor Jesucristo, a las cosas espirituales. ¿Y cuáles son esas? La carne. Hay una canción viejita, pero muy buena, que dice que la carne jala hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Entonces es un conflicto que hay entre los seres cristianos, los seres humanos, la naturaleza humana y también a los que nos llamamos espirituales, los que somos espirituales y también los que somos carnales. O los que son naturales, los que somos naturales, vamos a meterme también ahí, pero ay, es que se considera más santo. Entonces es un conflicto, pleito, celo, contienda. ¿Usted cree que eso debería existir dentro de una congregación? Y entonces, ¿por qué existe? Porque nuestra vieja naturaleza no nos deja a llegar al nivel a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y solo te digo, no te dejes llevar por tus deseos carnales, porque definitivamente te apartará de la gran voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Escúcheme, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria, tenemos algunos conflictos, como por ejemplo en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Pero hay un conflicto que debemos de enfrentar cada uno de nosotros, que debemos de enfrentar diariamente con cada uno de nosotros. Diariamente debemos de enfrentar con este conflicto que nos puede llevar a la perdición el día de mañana. Porque si usted no controla la carne y su vieja naturaleza, usted jamás en la vida puede alcanzar, aunque usted tenga profecía encima, aunque usted tenga grandes ministerios, aunque usted tenga alas porque ya está casi a punto de volar, aunque usted ya se parezca a querubines, pero si usted no controla la carne, su vieja naturaleza, usted no va a lograr alcanzar las bendiciones que Dios de un día te declaró y que Dios quiere para cada uno de nosotros.
Bendito sea la palabra de nuestro Padre. Y también podemos estar hablando de dos conflictos que hay entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, a los cuales se opone entre sí que nos hagamos y que nosotros podamos controlar. Él se opone para que cada uno de ustedes no puedan lograr el objetivo, para que ustedes no puedan alcanzar la promesa de nuestro Padre Celestial. Uno, las cosas que nuestra carne quiere, el espíritu se opone. Entonces, ¿qué es lo que quiere la carne? Quedarse dormido el día de hoy. Porque hay mucha gente que dice, yo no voy al culto porque es que el culto es muy temprano. Temprano a las 10 de la mañana. Temprano a las 10 de la mañana. O sea que es temprano para usted entonces, 12 de mediodía. Dice una canción que dice, la madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí. Y yo confío en ti. Creo que no lo saben, ustedes son puro moderno. Bueno, nosotros los viejitos que estamos, canciones viejitas, alábalo. Escúcheme, y para las cosas que quiere el espíritu, la carne se opone. La carne quiere que usted se quede dormido hasta las 12 del mediodía. Pero el espíritu quiere que usted se despierte a las 3 de la mañana. Alaba lo que él vive. Por eso es que nosotros cuando llega a las 3 de la mañana y usted pega los ojos, usted comienza a devolverse en la cama, a enrollarse y dice, pero estuve desvelado, no puedo dormir, ¿qué pasa? No, es el Espíritu Santo que te está despertando, te está diciendo, levántate, levántate. Pero la carne dice, no te levantes, te vas a desvelar, te vas a trasnochar. Y a su nombre, vas a amanecer desvelado para mañana. Tienes que trabajar en la carne. Pero el Espíritu te dice, despiértate porque quiero librarte de tu trabajo mañana. Quizás el diablo te está formando una trampa. Y yo quiero que tú despiertes para que clame, para librarte de toda esa trampa y malicia de Satanás. Y a su nombre. Pero la carne dice, no, quédate tranquilo. Todo está bien. Por eso es que hay mucha gente que se acuestan sanos y se despiertan enfermos. Uno porque no oraron. Y a su nombre. Y yo sé que otros vienen estranochados aquí porque se quedan dormidos. Eso porque se levantan temprano a orar y arreglar las cosas de la casa para ir a la congregación. Aleluya. Entonces hay que considerarlo. Cuando usted lo mire dormido, abánalo para que duerma más. Sóplalo. Si tú lo miras dormido, diga, no, ese fue que se levantó en la madrugada a orar. Entonces está muy cansado. Abánalo. O si no fue que se acostó demasiado tarde en las redes sociales. Alguna de las dos cosas. O fue la espiritualidad o fue los deseos de la carne. En ese conflicto que cada uno de nosotros enfrentamos todos los días de nuestra vida, el texto que leímos nos dice que no debemos de satisfacer los deseos de ¿qué? Los deseos de la carne. Es decir, tenemos que agradar ¿a quién? A Dios, a nuestro Padre Celestial. Tenemos que alimentar el espíritu. Pero ¿cómo podemos alimentar el espíritu en nuestras vidas? Yendo a pachanga, yendo a baile, porque hay evangélicos que bailan. Una vez había un pastor dijo, yo quiero darme unas vacaciones y yo quiero disfrutar con mi esposa. Y se disfrazaron
y se fueron a una gallera donde habían, ¿cómo llaman? Rola, como habían esa música que bailan así como... ¿Oh? Bueno, a baile. No, banda. La banda borracha. Y el pastor, él dijo, me voy a llevar un gallo, porque voy a jugarme un gallo. De repente el hombre se puso a bailar. Y le pasó, y el hombre andaba disfrazado. Y el pastor andaba bailando. Y le pasó una cerquitita, una oveja, y le dijo, pastor, yo no sabía que usted bailaba tan bueno. Y el hombre dijo, bueno, me voy a disfrazar aún más, porque cargo mi gallo. Y de repente estaba en la gallera, y uno por allá dijo, voy 5,000 al gallo del pastor. También lo descubrieron. No podemos andar ocultos. Imagínense que yo me vaya a un baile y se me aparezca a ustedes también. Y yo los mire allá a ustedes. Oye, pastor, yo no sabía que usted bailaba tan bueno. Aleluya. Pero a veces estamos hablando de esa manera, usted se ríe. Pero a veces sucede dentro de las congregaciones, porque son nuestros deseos carnales. Porque son nuestra vieja naturaleza que aún todavía no ha muerto y está vivita. En la vida del cristiano. Ok, entonces pregunto, ¿cómo podemos salir victoriosos en el espíritu sobre la carne y sobre este conflicto? ¿Cómo podemos salir? Punto número 1, no descuidando nuestra comunión con Dios todos los días. Todos los días. ¿Cómo podemos lograrlo? No descuidando nuestra comunión con Dios todos los días, que es lo que ustedes hacen todos los días. Amén. ¿Qué es lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 16? Ya lo leímos. ¿Qué es lo que dice? Digo pues, ¿andar en qué? En la carne. Dice, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cuando usted vea reacciones de personas humanas, usted dice, él no anda en el espíritu de Dios, él anda en la carne. Cuando usted mire una persona con su vocabulario del mundo, usted va a decir, ese no anda en el espíritu, ese anda en la carne viva. Cuando usted ve a una persona según su comportamiento y llega a ser y dice que es cristiano, dice que es cristiana, y usted mira unos comportamientos raros, usted los mira y te dice, este no es espiritual, esta no es espiritual, este no es espiritual. Porque la Biblia dice, digo pues, andar en el espíritu. Te están mandando andar en qué? En el espíritu. Así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de nuestra comunión con Dios, nos estamos refiriendo a nuestro tiempo de oración personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el tiempo de oración personal que usted le da a Dios para vivir en el espíritu? Por eso es que cada uno de nosotros vivimos una vida agradable para Dios. Por eso es que usted cuando mira a una persona y dice, este es un gran siervo de Dios. Por eso es que yo les he dicho cada día más que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser el ejemplo de las gentes que están afuera. No podemos ser ejemplo únicamente dentro de la congregación,
No podemos ser espirituales dentro de la congregación. Debemos de ser espirituales allá afuera. Aleluya. Para que la gente diga, ese es un aleluya, es un cristiano separado, pero verdaderamente es evangélico. Porque las actitudes que él tiene son actitudes buenas. Y el día que yo me convierta, quiero ser como ese cristiano separado que va ahí. Como ese evangélico. Como ese aleluya. Pero que no nos señalen y diga, ese es evangélico. Ese es evangélico. Pero sus actitudes no lo definen como evangélico. Pero si ese es evangélico, si antes se estaba tirando una chela y me convidó y lo convidamos y se tragó como 5. Pero si ¿cómo puede ser evangélico? Si dices unas palabras, unas groserías tremendas como más que un mundano. Bueno, también la Biblia nos manda a leer la palabra de Dios. ¿Lee la Biblia usted diario? ¿Lee usted la Biblia? Gloria a Dios. Para esos 3 que dijeron amén. También la lectura, también Dios nos manda que debemos de buscar en la lectura de la palabra de Dios todos los días. Y también congregarnos en nuestra iglesia constantemente. Usted mira muchos evangélicos que son domingueros. Puro los domingos nada más. Y bueno, vamos a rogarle a Dios que Dios sea que venga los domingos. Y a veces nos consideramos que nos congregamos un solo día, estamos satisfechos. Ya lo logramos todo, ya lo alcanzamos todo un día. Está bien, los felicito por esa valentía. Punto número 2. Hoy voy a terminar temprano. Punto número 2. Esos son deseos carnales que se quieren ir ya. Claro. El espíritu no va a querer que tú te vayas. Pero la carne sí, el deseo carnal le termina el culto rápido. Porque el pastor está predicando muy fuerte, está predicando muy feo. Me está lastimando mi llaga. Segundo punto. Procura, estoy dando unos tips o unas recomendaciones para poder combatir, los conflictos diarios de nuestras vidas. Para poder combatirlo. Segundo punto, procurar no darle ninguna ventaja al enemigo para poder ganar el conflicto. Segundo punto, procurar no darle ninguna ventaja al enemigo. Mi pregunta es, ¿será que usted le ha dado ventaja a su enemigo? ¿Será que usted en este día le está dando ventaja a su enemigo? A la carne. ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Dice así, porque Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Porque Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Ya Satanás sabe la maquinación que está al mando para derribarte, para hacerte caer, para destruirte, para que no te congregues más, para que no ores, para que no ayunes, para que no venga a la congregación a los días de servicio. Y te va a hacer la guerra para que a ti no te provoque orar. Y para nadie es un secreto que cuando usted está cansado, usted se acuesta en su cama o en su hamaca y usted no ha orado y usted se quiere quedar dormido sin orar. No, es que vengo de la iglesia, ya oré en la iglesia. ¿A cuánto le ha pasado? No, yo ya oré en la iglesia y más que era un culto de oración, oré bastante. Ya estoy orado. Santo. Para que Satanás
no se aproveche de nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones o su altimaña. Pero como hijos de Dios, como hombres y mujeres sabias, nosotros tenemos la potestad, amén. Somos hombres y mujeres valientes que estamos luchando por nuestra salvación, porque si el diablo se atraviesa a nosotros, le vamos a dar un puntapié y le vamos a decir: diablo está destruido, diablo está derrotado, porque tenemos a un Dios grande y poderoso que es el que está conmigo en el día de hoy, y no podrá destruirme, y no podrá destruirme, y no podrá desconcentrarme de la promesa que un día Dios me prometió que yo iba a hacer. Pero ¿sabe qué es tremendo y da lástima? Cuando Dios te ha puesto la mano, cuando Dios te ha dado palabras específicas, cuando han venido revelaciones de parte de Dios, y en el día de mañana te veamos apagada, apagado, derrotado y derrotada. ¿Por qué? Porque el enemigo te ganó. ¿Te ganó quién? Los deseos de la carne. Porque Dios nunca va a querer que usted sea parte de los beneficios que Él ya tiene escrito para cada uno de nosotros. Pero ¿quién no va a querer? Satanás, que el Señor lo reprenda. Él sí no va a querer que usted cumpla su objetivo. Por eso es que hay mucha gente desanimado, que ya no quieren venir a la congregación porque a ellos les gustan únicamente pañito de lágrimas o pañito tibio. Únicamente que los empoderes. Como por ejemplo. Pero bueno, mira, amados, hay una promesa de parte de Dios, que si nosotros nos ponemos a la brecha vamos a salir victoriosos. Yo sé que aquí hay gente guerrera, hay gente guerrero que no se van a dejar dominar por la carne pecaminosa de la vieja naturaleza, sino que le van a dar lugar al Espíritu Santo que more en su vida y sea quien te dirija al lugar a donde Dios ya predestinó. Pero como leímos en el texto, para que Satanás no se aproveche de vosotros, pues no ignoremos o no ignoréis sus maquinaciones o sus altimañas. Es una realidad que Satanás no desaprovecha ninguna oportunidad para hacer caer al cristiano. Él sí está atento. Él está atento para aprovecharse de cualquier debilidad y de cualquier error del ser humano, para él aprovecharse y decirle: no te preocupes, yo te ayudo. No te aman ahí. Esa hermana no te ama, ella te habla mal de ti. Ella hace eso, mira, ese hermano hace esto, ese otro. Satanás se aprovecha de todas esas cosas para apartarte del propósito de Dios. Por eso es que hay mucha gente apartada, porque le creen más al diablo que al espíritu. Perdón, a la carne quise decir. Le creen más a la naturaleza que al Espíritu Santo. Satanás no pierde, no desaprovecha ninguna oportunidad para hacernos caer. Y por eso debemos de procurar no dársela. No darle la oportunidad, ¿quién? A la carne. Debemos de cuidar nuestro pensamiento, debemos de cuidar nuestra mirada de nuestros ojos. Y ojalá más adelante pueda desglosar un poquito más de eso. Y aún debemos cuidar nuestra convertidura, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo le diría? O nuestra conversión. Debemos de cuidar nuestra salvación. El día que te convertiste, debes de cuidar ese día. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se convierte y se quieren comer al mundo porque están en el primer amor. Ese primer amor debemos de cuidarlo hasta el final. Es muy importante cuidar la pureza de nuestra vida, la pureza de nuestro corazón, la pureza de nuestra mente y la pureza de nuestra lengua.
Punto número 3. Usando lo que Dios ya nos ha dado. Usando lo que ya Dios nos ha dado. Pregúntale que está a tu lado, dile, ¿qué fue lo que Dios te dio? ¿Qué fue lo que Dios te entregó? Gracias, hermano, por ese silencio que usted tiene. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Escuchen lo que el punto número 3. Usando lo que Dios ya nos ha dado. ¿Y qué fue lo que ya Dios nos entregó? Dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que ya Dios te entregó? Yo quiero que la iglesia lo diga. Despierte que está a tu lado. Grítale duro, dile. Poder, dile. Amor. Y dominio propio. Repítaselo otra vez. Poder, amor y dominio propio. Dile, despiértate. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero ¿será que cada uno de nosotros tenemos esa valentía, tenemos esa fuerza, tenemos ese dominio propio? Tenemos ese amor para levantarnos y decir, yo amo a Dios. Y tener el dominio cuando Satanás se te presente con lo que te quiera hacer caer. Tenemos que comprender que hay momentos de los cuales no podemos evitar las tentaciones, y que la oportunidad de pecar y de satisfacer los deseos carnales llegarán. No lo vamos a poder evitar. No podemos evitar las tentaciones. No podemos evitar todas esas cosas de los deseos carnales. Van a llegar a nuestras vidas. Pero por eso el Señor te ha dado ¿qué? Te ha dado un poder, aleluya. Te ha dado un amor para reprender y soportar todo lo que viene a nuestra vida. Dominio propio. Pero ¿sabe por qué no tenemos el dominio propio? Porque no buscamos a Dios en oración. Por eso nos dejamos caer del enemigo. Por eso nos dejamos llevar por la pecaminosa naturaleza. Pero cuando usted está en la brecha, está orando, está clamando a Dios, usted dice, el Señor me dio el poder. El Señor me dio un poder en mi mano y el diablo no me puede destruir, porque en mí está Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mi vida? Porque Dios te dio un poder y dominio propio. ¿Cómo se lo dije? No podemos evitar las tentaciones. No la podemos evitar. Va a llegar. Va a llegar las tentaciones a nuestras vidas. Pero fíjate, ya Dios nos dio una promesa. Nos dice, no sea tímido. Pelea. Lucha. Porque yo ya te di un poder. Cuando el amiguito venga y venga a querer, amigo ratón de un queso, dice en mi país. El amigo siempre va a querer algo el día de mañana. Amigo es amigo. Lo dejo así mejor. Y que la oportunidad de pecar siempre va a llegar. Y los deseos carnales siempre llegarán. Pero ¿sabe qué? También está en nosotros el poder y el dominio propio que ya Dios nos entregó a cada uno de nosotros. Y si está ese dominio propio en nuestra vida, usted va a parar una pared. Quieto ahí. Soy hija de Dios. Soy hijo de Dios. Así que no podrás desconcentrarme, diablo mentiroso.
Amén. Y es en ese momento en la cual nosotros como hijos de Dios debemos de recordar que nuestro Dios nos ha dado poder y dominio propio para poder decir no a la tentación. ¿Cuál es la tentación que te ha llegado en el día de ayer? Que te llegó en el día de ayer y quizás en el día de hoy va a llegar. ¿Cuál será esa tentación? La tentación que te va a hacer pecar. La tentación que te va a hacer pecar. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Pregúntale que está a tu lado, velo, dile, ¿cuál será? Porque el diablo conoce también tu debilidad. Pero también está el poder de Dios. Y también está el dominio propio que Dios te ha anclado en tu corazón. ¿Será que hay el dominio propio en nuestro corazón? Padre, Señor, reparte ese dominio propio. Señor, reparte ese dominio propio en este pueblo. Para que cuando llegue la tentación, ustedes sepan soportarlo. Cuando alguien te esté criticando, tú dices, no, Dios bendiga a la hermana. Cuando mires algo que no te agrade, Dios bendiga a la hermana. Dame, Señor, paciencia. Dame paciencia, te quedes callado. Te quedes callada. No hables, no abras tu boca para destruir a tu prójimo, a tu prójima. Sino que guarda silencio y únicamente lo llevas a Dios. No, pero es que hay que actuar también, pero deja que Dios actúe. Dice la Biblia, el Señor peleará por nosotros y vosotros estaremos tranquilos. Pero ahora en día nosotros somos los que queremos pelear y que Dios esté tranquilo. Queremos hacerlo al revés. Queremos nosotros defender a Dios, pelear. Ah, no, bueno, el Señor dice en Éxodo 14:14 que Él peleará por nosotros, pero ya el Señor peleó demasiado. Ahora voy a pelear yo. ¡Pah! Ese es para que no sea lengua larga, para que no sea chismosa. ¡Pah! No, pero si el Señor fue el que dijo, no así al revés. Ah, Señor. Tenemos que tener dominios propios, amados. Punto número 4, y con esto concluyo. ¿Nadie dijo amén? No, digan amén que vamos a salir temprano. Punto número 4. Recordando las duras consecuencias que el pecado trae a nuestras vidas. Recordando las duras consecuencias que el pecado trae a nuestras vidas. Romanos capítulo 6, verso 23. Es un castigo, el pecado, escúchele. Tienen que recordarlo. Romanos capítulo 6, verso 23. Le vuelvo a repetir el título, punto número 4. Recordando las duras consecuencias que el pecado trae a nuestras vidas. ¿Cuáles son esas? ¿Cómo dice? Porque la paga del pecado es vida. Ah, es muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está viendo? Las consecuencias que trae el pecado. Está escuchando y está mirando en la Biblia la consecuencia que puede traer y que puede suceder en nuestra vida cuando nosotros caemos en pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios, dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos debemos de saber que el pecado trae maldición. El pecado trae muerte. ¿A quiénes? A los seres humanos, a los espirituales, a los convertidos, los evangélicos. Trae muerte física
y también trae muerte espiritual. Porque la paga del pecado es muerte. Todos debemos de saber que el pecado trae consecuencia y muy dura para nuestras vidas. Eso debemos nosotros de frenar. Debemos de evitar que el pecado no llegue a nuestra vida, porque va a traer muerte espiritual, puede traer muerte física. Pero si nosotros nos paramos como verdaderos hijos de Dios, vamos a contrarrestar el pecado que no llegue a nuestras vidas. O sea, que no nos contamine. Sí va a llegar, pero no nos va a contaminar. Porque nosotros vamos a poner un ancla. Nosotros vamos a poner una barrera. Nosotros vamos a poner una pared para que no pueda perturbar en nuestras vidas espirituales. Y para que la gente vea, y para que Dios también tenga la confianza en nosotros, que somos verdaderos hijos de Dios, y que ya Dios nos entregó en nuestras manos un poder, y también nos entregó para que nosotros tengamos el dominio propio. Amén. Eso debe de servir de frenar para nosotros, para que no le des lugar a Satanás, para que no le des lugar a la carne, sino que procuramos agradar a nuestro Padre Celestial. Sino que cada día nosotros podamos agradar a Dios con todo lo que sucede en nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo nosotros podemos satisfacer a nuestro Padre Celestial y no satisfacer los deseos de la carne? Hay una lucha interna entre los seres humanos, que es la carne y el espíritu. Pero que si nosotros le damos la prioridad al espíritu, tenga la seguridad que las tentaciones van a venir, el pecado va a venir, pero usted lo va a contrarrestar con la palabra y con la oración que usted está haciendo. Porque los deseos de la carne lo que va a querer es bonche. Los deseos de la carne lo que va a querer es baile. Los deseos de la carne lo que va a querer es deleite. Porque los deseos de la carne lo que va a querer es disfrute. Los deseos de la carne lo que va a querer es muchas cosas que contaminan nuestra vida espiritual, que contaminan nuestro cuerpo. Pero los deseos del espíritu es contrario. El deseo del espíritu te va a hacer sentir que tienes que venir a la iglesia. El deseo del espíritu va a estar en la iglesia, en la casa, perdón, y va a decir, ¿cuándo es el día de culto? Es mañana. Está deseando que el culto llegue rápido para venir a la congregación. Ese es el deseo del espíritu. Hay una lucha. El deseo del espíritu va a querer venir a la iglesia, pero el deseo de la carne va a querer que te quedes descansando, lavando los trastes y lavando la ropa a tu marido, lavando la ropa a tu mujer, lavando los trastes a tu mujer, lavando los trastes de tu casa. No, aquí los hombres no lavan trastes. ¿Cómo? Los deseos de la carne no va a querer que tú te congregues, pero el deseo del espíritu sí va a querer que tú te congregues. El deseo de la carne va a poner que la hermana que siempre te recibe en la puerta no te da la mano, pero el deseo del espíritu siempre va a decir, no importa que ella te mire como gallina grano de sal, pero tú vas a adorar a Dios. El deseo de la carne siempre va a ver las cosas contrarias, pero el deseo del espíritu siempre va a ver las cosas positivas. Y a su nombre. El deseo de la carne va a decir, no te congregues más en esa iglesia porque son mundanos. Pero el deseo del espíritu va a decir, anda, congréguete porque tú no vas por los hermanos, tú vas por mí. Tú vas para que me adores. Póngase sobre sus pies. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de maravilla. Dios es un Dios de misericordia que nos guarda de todo peligro, de toda maldad. Él ha sido tan grande y tan poderoso que aún todavía no ha venido. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que aún todavía no están preparada y no están preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Dios de amor. Él quiere que usted se prepare. Los deseos de la carne. Por eso es que hay mucha gente que comienzan y se quedan por el deseo de la carne.
El deseo del espíritu va a querer que tú avances, pero el deseo de la carne no va a querer. Por eso es que vemos gente que comienzan y no terminan, porque hay una lucha. Comienzan y no terminan. Quieren avanzar, pero no pueden. En cada bautizo que hemos hecho, hemos visto gente que han comenzado bien, pero a la final se han quedado. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Usted cree que esos son deseos del espíritu? Esos son deseos de la carne. En cada clase hemos visto gente que han comenzado a ver las clases, pero que a la final terminan rindiéndose. ¿Usted cree que esos son deseos del espíritu? Son trampas del enemigo. ¿Para qué? Para que tú no te levantes y no te prepares. Y tampoco esa es la salvación, ¿no? Yo hablaba con ellos ayer y yo les decía, yo no quiero bautizar gente más. No quiero bautizar más gente que el día de mañana se queden sentados en la silla. Y dígamelo ahora. Yo se lo decía. No puedo bautizar gente así. No puedo bautizar más gente así, porque nada nos sirve. Bautizamos 20 personas, a la final quedan 3, porque nos dejamos llevar por los deseos de la carne. Nos dejamos llevar por los deseos de contaminación de nuestras vidas espirituales. No puede ser que usted se bautice, tomen únicamente la primera Santa Cena y los demás se queden. Aleluya. Usted debe de comenzar y terminar hasta el final. Amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Y no me diga, no, es que yo soy evangélica. Sí, usted es evangélica, pero no puede ser que usted ya se descendió a las aguas y por X circunstancia, porque le diste lugar más a la carne,